congregaciones, y todo eso tenía que ver con el estudio que ellos habían adquirido anteriormente ya. Entonces, llegamos al libro de Filipenses, cual estamos estudiando, y encontramos, como explicamos la semana pasada, que hay algo que parece ser un problema, que la circuncisión está viniendo a ser como una de las reglas para ser salvos. Y ahí es donde empezamos nuestro estudio y necesitamos explicar qué es la circuncisión. La semana pasada empezamos a hablar de ello. Este es el estudio número 2 acerca de la circuncisión. Y queremos que la palabra de Dios sea explicada, sea enseñada correctamente. Bien es fácil agarrar un verso de la Biblia y hacer toda una enseñanza con un mal fundamento. Eso es un error. No se puede agarrar un verso de la Biblia y dar un estudio, hacer una enseñanza, porque eso está creando muchos problemas, como ya lo tenemos hoy en día. Tampoco es correcto ir de un pasaje de la Biblia, brincar a otro, y luego al otro, y al final se hace una sopa, porque es una mezcla. Eso también es incorrecto. Hay que aprender a estudiar la Biblia correctamente. Entonces, vamos a ir al libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 3, me parece que estamos en 3. Sí, en Filipenses 3. 8. ¿Perdón? Filipenses 9, porque nos quedamos. No, pero no es capítulo 9. No, 6. Ok. 3:9. 3:9. Entonces, la palabra del Señor. Sí, leímos hasta el 3:9. Bueno, vamos a ir un poquito al verso 3, porque vamos a abundar nuevamente un poco en lo mismo y luego vamos a seguir al siguiente paso. Dice la palabra del Señor, Filipenses 3, capítulo 3, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Vamos a dar gracias a Dios una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te rogamos, Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos des entendimiento, Padre, conocimiento de ella, Señor, para poder atender a lo que tú quieres decirnos en este día. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado este privilegio, Señor, de estar en este lugar para impartir tu palabra. Señor, te rogamos que seas tú, bendito Padre, quien tomes el lugar, Señor, y que hables a través de nuestros labios, Señor, y que podamos explicar tu palabra, Señor, conforme es tu voluntad, a tu grace, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Amén. Muy bien, hermanos que están en línea, gracias por volver nuevamente. Había algo malo con la configuración, por eso tuvimos que borrar el video y comenzar de nuevo. Voy a acercar un poquito la cámara. Aquí, voy a acercarlo. Hermano, Dios le bendiga, hermano Alejandro. Qué bueno que está ahí conectado. No sé si está conectado, ya se fue. Pero vamos a acercar un poquito acá. No se va a ver la audiencia mucho, pero lo vamos a poner acá de este lado. Muy bien, allí. Bendito sea el Señor. Bueno, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo. La semana pasada hablamos de cómo es la circuncisión.
explicamos también por qué la circuncisión se llevaba a cabo, a los cuántos días se llevaba a cabo, y entendemos que era un proceso muy doloroso, y era un proceso que al hacer la circuncisión se derrama sangre. Al derramarse la sangre esa es la señal de que hay un pacto. También hablábamos que el hombre en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia puede hacer un pacto con Dios. Porque quien hace la promesa, quien hace el trato es Dios con el hombre, no al revés. Siempre es Dios quien ha hecho el pacto con la humanidad. Lo hizo con Noé cuando salió del arca, lo hizo con Abraham, lo hizo, por ejemplo, con Jacob, le dio promesas, pero es Dios siempre quien hace el pacto, no es el hombre. El hombre no puede de ninguna manera pactar con Dios, eso es un error, es algo que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Ahora, cuando Él dice, van a guardar mi pacto y van a circuncidar a todo varón al 8º día. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguien tiene que confiar en la carne, o sea, en su conocimiento, en su sabiduría o en lo que ellos conocen, dice Pablo, yo puedo confiar mucho más en la carne. Porque él dice, yo no solamente yo soy hebreo de hebreos, dice, y yo he sido circuncidado también al 8º día, y yo soy, en cuanto a celo por la ley, dice, yo soy hasta un perseguidor. Mire, habían varios tipos de personas que vivían conforme a la ley en aquel tiempo, pero hay personas que solamente guardaban la ley, ¿okay? Pero habían personas que querían que quien no guardara la ley, ellos hacían justicia por su propia mano, y eso es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, en cuanto a celo, yo soy perseguidor del que no cumple la ley. Entonces este es el apóstol Pablo. Ok, ahora él dice, todo lo que yo he logrado, todo lo que he alcanzado, dice, yo lo tengo hoy en día por basura, dice, por amor a Cristo. Porque todo mi conocimiento, todo lo que yo he logrado, acuérdense, él era hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir hebreo de hebreos? Que era una persona que no solamente, un hebreo, acuérdense que Dios le da el pacto a Abraham. Bueno, cuando ellos entran a la tierra prometida y ellos no permanecen en la ley, no permanecen en los reglamentos que Dios le había hecho, Dios hace que la gente venga, los enemigos vengan, y ellos son deportados o expatriados, son sacados de su tierra y se van a otros lugares. En aquellos lugares, en los lugares de los caldeos, en los lugares del Sirio, de Babilonia, ellos aprenden otra lengua. Por eso el cuadro que tenemos acá tiene diferentes lenguas. Está el arameo, está el hebreo, hay el hebreo antiguo, está el hebreo moderno. Hay muchas diferentes lenguas. Bien, los hebreos aprenden otras lenguas. Llega un momento en que la lengua hebrea solamente lo hablan las personas que se conservaron puras, las personas que se quedaron en la línea y las que no cometieron idolatría o las que permanecieron lo más puros en la ley. Ahora, esas personas tienen que enseñar la ley a las otras personas, pero para eso la persona tiene que aprender el lenguaje. Y el apóstol Pablo era una de aquellas personas que hablaba diferentes lenguajes. Se cree que hablaba 14 o 17 lenguajes el apóstol Pablo. Era un hombre muy letrado. Entonces se podía comunicar no solamente con hebreo en su lengua original, sino que podía ir más allá y podía comunicar el evangelio a otras personas y podía arreglar situaciones y problemas con muchas personas. Por eso dice, yo no solo soy hebreo, dice, yo soy hebreo de hebreos. Entonces el apóstol Pablo dice, yo soy circuncidado al 8º día, yo guardo la ley. Dice, yo soy hebreo de hebreos, yo soy, en cuanto a celo, yo soy número 1, porque yo persigo a todo aquel que no quiere guardar la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, llega este momento en el cual hay muchas personas, dice, han entrado encubiertamente en nosotros, ahora dicen que hay que circuncidarse. Él dice, guárdense los pelos,
guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y se está refiriendo a la gente que practica la circuncisión. Mutilar, cortar el cuerpo, a eso se está refiriendo. Más abajo dice él, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, nosotros. Entonces se está refiriendo a la circuncisión. Entonces, vamos a buscar el libro de Hechos 15, porque en Hechos 15 es casi donde tenemos la primera lectura donde da lugar a este problema que estamos teniendo acá. El libro de Hechos 15, y vamos a leerlo completo para que no haya problemas en cuanto a lo que dice un verso y luego querer saltárnoslo y luego caer en ese error de querer hacer una sopa, ¿verdad? De letras de versos bíblicos, y eso no es correcto. ¿Cómo te dice Hechos de Dios? Acts. ACTS. Ok, Hechos 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Escuche, algunos, no todos. Enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bien, salvación es lo que ellos están buscando. Pero ellos dicen, si no se circuncidan, si no se cortan conforme al rito de Moisés, entonces la salvación para ustedes está denegada, no entran, no hay salvación, dicen ellos. Ahora, siempre hay un grupo de personas que quiere imponer ciertas reglas, quiere imponer cierto dominio, cierto control. Y esta no es la excepción. Ellos vienen y dicen, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Entonces ahí hay un problema, y es un problema grande lo que sucede en este capítulo. Porque Pablo y Bernabé estaban defendiendo la postura de que no necesitas ser circuncidado para ser salvo. Esa era la postura de Pablo y Bernabé. La pasada expliqué por qué el apóstol Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Porque si no, Timoteo no podía entrar a la sinagoga y no podía ser el acompañante o el ayudador de Pablo. Tenía que ser circuncidado. Por eso, por razones de peso, por razones de causa mayor, como se dice, Pablo lo tuvo que circuncidar. Pero esa no era la enseñanza del apóstol Pablo. En el 2 dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy grande, una contienda, dice, un pleito, o sea, eso fue muy difícil. Estuvo muy grande el problema. Entonces, como hay una contienda, dice, se dispuso o se ordenó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén todavía? Porque en Jerusalén está el templo. Y en el templo, ¿quiénes están? Están los ancianos, ¿vale? Están los ancianos, y en el templo también está Santiago, ¿verdad? Jacobo, Juan, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y ahí entonces ellos van a llevar la causa, van a llevar este conflicto para que se resuelva. Porque el gobierno de la iglesia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, debe ser un gobierno establecido en las Escrituras. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes deben ser capaces de solucionar sus propios problemas y no ir afuera de lo que es la iglesia. Entonces hay un problema, ellos suben, y algunos otros de ellos dicen a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué a los apóstoles y a los ancianos? Porque son los principales, realmente en aquel tiempo son los principales. No hay otras personas. Aquí no estamos hablando del Sanedrín, no estamos hablando de los sacerdotes, no, estamos hablando de los apóstoles, a lo que el Señor Jesús encomendó, a los que les dio la orden, el mandamiento, y a los ancianos. Los ancianos son aquellas personas que están como columnas dentro del cuerpo de Cristo. Por esta causa, más adelante el apóstol Pablo le va a decir a Tito, yo te dejé en la ciudad de Creta para que tú puedas corregir lo deficiente. Tito está haciendo la función de un apóstol, aunque no se le nombra apóstol. Y dice, y por esta causa te dejé en Creta para que corrigiera lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
Los ancianos van a venir a ser los gobernantes de la ciudad. Me refiero del cuerpo eclesiástico. Los ancianos van a ser las personas que van a arreglar los problemas o los que van a poder dar un veredicto en cada situación. Por eso es importante que cada iglesia, cada cuerpo ministerial tenga ancianos, pero hay requerimientos para los ancianos. No todos pueden ser ancianos. Dice el apóstol Pablo, el que sea sobrio, marido de una sola mujer, que tenga su casa en sujeción, que guarde a sus hijos en disciplina, en obediencia. Esos son los requisitos para ser anciano, un obispo, una persona que vela por la grey. Entonces Pablo y Bernabé suben a Jerusalén y la expresión de suben a Jerusalén muchas veces no quiere decir que Jerusalén siempre esté arriba. Por ejemplo, un hombre descendía de Samaria a Judea. No, en un lugar geográfico no puede ser así. Jerusalén no siempre está arriba, pero siempre para el judío la expresión subir a Jerusalén quiere decir llego ahí arriba porque Jerusalén se considera el centro del mundo. Entonces ellos siempre van a decir sube a Jerusalén, aunque Jerusalén geográficamente esté abajo. Ellos dicen sube a Jerusalén para arreglar el problema. Ahora dicen sube a Jerusalén para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Ahí está el cuerpo ministerial. Iglesia, que es el cuerpo en general, los apóstoles y los ancianos, que son las columnas o que son el cuerpo ministerial que compone no los que ordenan, sino los que toman decisiones a favor de la iglesia. Y refirieron, o sea, o dieron cuenta todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos. Entonces, el grupo de gente que está queriendo circuncidar a los gentiles ya son varios, porque la discusión que tiene Bernabé y Pablo con ellos en Judea, hay un grupo de personas que los quieren circuncidar. Bueno, Pablo y Bernabé suben a Jerusalén, ¿okay? Y estando allá en Jerusalén, hay un grupo de los fariseos, o sea, no todos, no generalicemos, no todos los fariseos, sino un grupo de ellos dice, es necesario que se circunciden. O sea, aquí hay dos grupos que están pidiendo la circuncisión. Ya hay dos grupos que están pidiendo la circuncisión. Y entonces el apóstol Pablo acá se encuentra con Bernabé. Dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, acuérdense, cuando dice habían creído se refiere a los que habían recibido a Jesús como el Mesías. Habían creído que Jesús, que Yeshua es la promesa, que Él es la justificación, que Él es el camino. Ellos eran judíos, pero creyeron en Jesús como el Mesías. Pero ellos dicen, es necesario circuncidarlos. ¿Por qué? Porque todos ellos eran circuncidados. Porque quien no era circuncidado, de acuerdo a Génesis, que leímos, Génesis 17 me parece, el pacto de la circuncisión dice, todo aquel que no sea circuncidado, que sea cortado de su pueblo. Cortado quiere decir echado fuera, incluso muerto muchas veces. O sea, eso no tiene parte con el pueblo, fuera. No hay más familia, no hay nada, eres un extranjero. Extranjero advenedizo, dice, alguien que no tiene parte del pueblo. En 1 Samuel, cuando David va a pelear con Goliat, le dice, tú eres un incircunciso. ¿Quién es este incircunciso? Dice David, que sale a desafiar los escuadrones de Israel. Porque un incircunciso es como un perro, es como alguien que está afuera, no tiene parte, no tiene nada que ver con ellos. Así de serio era el ser incircunciso en aquel tiempo. Entonces, dicen ellos, nosotros hemos sido circuncidados, pues, para que ellos sean salvos, hay que circuncidarlos. Entonces la salvación está negada para ellos porque ellos no son circuncidados. Eso es el pensamiento que ellos tienen. Bien, entonces, qué bueno que ellos no eran todo el gobierno de la iglesia en aquel tiempo. Estaban los apóstoles, estaban los ancianos. O sea que la revolución todavía se va a llevar a cabo. Entonces dice,
y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron, verso 6, los apóstoles y los ancianos para conocerle de este asunto. Y después de mucha discusión, este es el primer concilio que encontramos aquí en la Biblia, según Hechos 15. Después de mucha discusión, después de dialogar, después de entrar en conversaciones acaloradas y después de estar en un tira y jala seguramente, entonces dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se está refiriendo a Hechos 10, cuando él es invitado por Cornelio, cuando es mandado a traer, cuando él está en Jope, llegan los varones, van por Pedro. Cuando Pedro está hablando del mensaje de Jesucristo, acuérdense, los romanos, los gentiles, no eran judíos. Dice que mientras Pedro hablaba, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces Pedro y los que con él estaban dijeron: verdaderamente Dios no hace excepción de personas, pues da el Espíritu a quien él quiere. Hechos 10, de eso se está refiriendo el apóstol Pedro acá. Dice: vosotros sabéis, dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios dice que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que Dios no hizo diferencia entre los judíos que guardaban la ley y los gentiles que no conocían la ley. Dios no hizo diferencia. Entonces sigue diciendo: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué quiere decir? A ver, si aquí hay un pueblo y aquí hay otro pueblo, y este pueblo, digamos, es judío, y el judío guarda las ordenanzas, guarda la ley, guarda la circuncisión, pero aquí hay un pueblo que es gentil, y el gentil no guarda nada. ¿Ok? Y entonces Dios viene y dice: bueno, yo no voy a hacer una excepción, yo voy a recibir al judío y también voy a recibir al gentil. Entonces el apóstol Pablo dice: de ambos hizo un solo pueblo, y entonces ya no son dos, son uno. Dice el apóstol Pedro: Dios no hizo excepción entre ellos. Ahora, fíjese bien, porque Dios los toma, los recibe, los adopta como hijos. Y ahora los fariseos y las otras personas de Judea dicen: no, si no guardan la ley, si no circuncidan, no tienen salvación. Bueno, ¿quién es mayor? Es mayor Dios sobre todas las cosas. Y Dios, dice el apóstol Pedro, esto no es algo que yo estoy inventando, ni que yo quiero que sea así. El apóstol Pedro dice: cuando yo estaba en Hechos 10 con Cornelio, Dios vino y derramó su espíritu sobre los gentiles. Ahora, lo ha hecho también con otras personas. Dios no hizo excepción de personas. Dios no puso ¿cómo se dice? Una cláusula, o Dios no puso una condición para derramar su espíritu. Ahora dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice, tentáis quiere decir, ¿por qué ustedes se ponen de tropiezo? ¿O por qué ustedes quieren poner problemas, quieren poner situaciones enfrente de Dios? ¿Por qué? Poniendo, dice, sobre la cabeza de los discípulos un yugo. Ahora, estos discípulos no se refieren a los apóstoles, ¿ok? Discípulos son aquellos que han creído el evangelio y que están aprendiendo del evangelio. Esos son discípulos. Entonces, hay un grupo de gente gentil que ya creyó. Entonces Pedro dice: ¿por qué ustedes le quieren poner un yugo, una carga a los discípulos de Jesús? A los discípulos que acaban de creer. ¿Por qué? Dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cabeza de ellos, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Ok, entonces, estos dos grupos se juntan y todos estos dos van a ser salvos. ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué ellos van a ser salvos? Camila, ¿a través de qué? ¿A través de qué van a ser salvos? Sí, ¿a través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Ahora, ¿le han visto a Jesucristo? Algunos no. Algunos ni lo conocen. Algunos saben que alguien murió. A través de la fe.
La fe es el puente, la fe es el medio para llegar a Dios. Fe en Jesucristo, Jesucristo es el puente. Juan 14 dice, nadie va al Padre si no viene por mí. ¿Cómo vienes tú por mí? A través de la fe, a través de creer. Por eso es algo aberrante que hoy en día un hombre diga, yo soy el pontífice, yo soy el pontífice quiere decir el puente. El vicario, un hombre dice yo soy el papa, yo soy el pontífice, yo soy el puente. Eso es una aberración, eso es algo completamente incorrecto. Una persona no puede decir yo soy el puente para que vengas a Dios. No, el puente es Jesús, el puente es Cristo Jesús, el puente es la fe que tenemos en Jesús. Entonces, dicen los apóstoles, para que ellos, dice, aún creemos que por la gracia, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, del mismo modo que ellos. Entonces, al escuchar a Pedro, toda la multitud cayó. Ahora sí se calmaron y escucharon a Bernabé y a Pablo. Ahora ellos empiezan a contar las grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Escuche, los gentiles no guardaban ninguna ley. Los gentiles no eran circuncidados. Los gentiles no sabían, pero Dios había hecho maravillas y señales delante de ellos. Una maravilla o una señal era, por ejemplo, que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Una maravilla o una señal era, por ejemplo, que Dios sanase a muchas de esas personas. Una maravilla o una señal era, por ejemplo, que mucha de esa gente dejara su vida vieja y se convirtiera en Cristo. Esas son las maravillas y señales que está hablando. Entonces dice, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ok, primero habló Pedro. Ok, y luego habla Jacobo. Ok, y aquí no se trata de quién es mayor ni quién es menor, porque ellos dos no van a tomar las decisiones tampoco. Lo va a tomar las decisiones todo el concilio, todos los ancianos, todos los apóstoles unidos, pero ellos son los que hablan primeramente. Ahora dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos varones, oíd. Simón, o sea Pedro, no Simón de sí, sino Simón de Pedro. Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora, Pedro anteriormente, cuando fue a visitar a Cornelio, le pidieron una explicación. Y Pedro sube a Jerusalén también y da la explicación. Ya había explicado los hechos. Esto era un dato que ellos ya conocían, pero lo traen a renombre nuevamente, ya dado que hay una situación en la que se necesita. Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nuevamente, gentiles, Dios los toma, pueblo y un pueblo, y todos van para salvación. Ahora dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahora, qué facilidad de estos hombres de Dios para citar la Escritura, porque ellos están citando Escritura que está en el Viejo Testamento, algo que ellos conocen. Ahí nadie se levanta y dice, ¿dónde dice eso? Porque todos lo conocen. Acuérdense, el concilio es de gente judía. El concilio es de gente que conoce la ley, que conoce las Escrituras, el Tanaj, la Torah, todo lo conoce. Entonces, cuando él se levanta y cita esto, ellos saben a lo que se está refiriendo. ¿Bien? Entonces dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Los gentiles ya estaban escritos antes, hermano, incluso antes de la venida del Mesías, antes de que Jesús venga, los gentiles ya estaban escritos que iban a entrar. Entonces Jacobo se levanta y dice, con lo que Pedro acaba de decir y lo que está sucediendo ahora mismo, concuerdan lo que los profetas han hablado. Vean la conexión que Jacobo hace. Todo esto se viene a dar cumplimiento acá, dice Jacobo. Y sigue diciendo, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, este es Jacobo, yo juzgo
que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete quiere decir que no se les mande, que no se les obligue a otra cosa. Ahora dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, Pedro dio primero su statement, su veredicto, y luego Jacobo dice, bien, Pedro tiene razón. Ahora, vamos a promulgar o vamos a hacer unas leyes, dicen ellos, que los gentiles van a guardar. Ok, la primera, ¿qué dice? Se escriba que se aparten de idolatría. Ok, ¿qué esto quiere decir? Ídolos, y quiere decir culto a imágenes, y quiere decir todo lo que toma el lugar de Dios. ¿Qué más? Fornicación, dice. Y hay demasiado que hablar en cuanto a esto. Idolatría es profundo, fornicación más también, y la sangre, lo ahogado de animales. Ok, cuando una persona come un animal que se ha ahogado en su sangre, que la sangre no ha salido de él, es pecado. Eso lo dice la Biblia. Tú no debes de comer un animal que ha sido estrangulado, que no ha salido su sangre. No, porque entonces dice, vas a estar comiendo la vida del animal. Carne con su sangre no comerás, porque la sangre, en la sangre está la vida, dice el Señor. Entonces dice, ¿para qué lo vamos a inquietar con cosas que Dios no se los pidió como requisito? Antes dice, vamos a decirle que se eviten de estas cosas. Ahora, si analizamos realmente quién es el que está como líder o como cabeza principal de la iglesia en Jerusalén, es Jacobo. Es Jacobo, no es Pedro. Pedro dio un refuerzo para apoyar esta situación del apóstol Pablo y Bernabé. Pero es Jacobo quien dice, le vamos a decir que se aparten de esto y esto y esto. Y es lo que se conoce como las leyes, todo esto se conoce como las leyes noágidas, ¿ok? O noáticas, como también muchas personas dicen. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le pidió a Noé que guardara después de que salen del diluvio. Entonces dice, les vamos a escribir para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés dice, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, acá lo que el apóstol está diciendo, el apóstol Jacobo, es que la ley de Moisés, bien, va a seguir siendo predicada y leída en las sinagogas todos los días de reposo. Ahora mire, la sinagoga, ¿ok?, es un lugar donde se va a escuchar la palabra de Dios. Ok, ahora, para entrar a la sinagoga tienes que ser judío. ¿Ok? Porque si eres gentil, ¿qué pasa? No pasas. Aquí hay una puerta y tú no puedes entrar. Eso es algo que está claramente en la palabra del Señor. El gentil no puede ir a la sinagoga. Por esa razón, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Porque no lo dejaban entrar. Ahora, el apóstol Jacobo dice, Moisés es leído, es predicado, es enseñado todos los días de reposo en la sinagoga. Pero los judíos, los gentiles no van allá. Entonces dice, sigue diciendo, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y este es uno de los enviados que ellos mandan. Dice, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Ok, primero estaba Pablo y Bernabé. Y luego, después de la junta, se dispone que suba Judas, y este no es Judas, este es un Judas, no el Iscariote, sino un Judas que
de los discípulos, Judas y Silas. Ok. Judas y Silas, dice, van a ir a la iglesia que está en Antioquía. Ahora dice, varones principales entre los hermanos. O sea que Judas y Silas también eran ancianos, también eran personas principales. ¿Ok? Los envían con Pablo. Ahora dice, y escribir por medio de ellos, esto es lo que iban a escribir, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, que quiere decir paz o salvación o bendición. Eso es lo que quiere decir. Ellos van a hacer una carta, escuche bien, donde le van a decir a los hermanos lo que ellos van a tener que hacer. Y esta carta no la van a mandar en el correo, sino que los hermanos personalmente la van a llevar a las iglesias y las van a ir a leer. Ahora dice, y esto es lo que la carta dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, acuérdense, judíos, un cuerpo, salen de ellos, dicen hay que circuncidarlos y no son salvos, y uno dice, por cuanto hemos escuchado que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos, perdón, a los cuales no dimos orden, dicen ellos, nosotros no dimos orden de que ellos estén poniendo esto sobre ustedes, dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahora, aquí hay algo que hay que recalcar. Bien, Pablo y Bernabé suben a Jerusalén. ¿Qué pasa si Pablo y Bernabé regresan con un veredicto o regresan con una declaración de lo que allá se dijo? Acuérdense que hay otras personas acá abajo, por así decirlo, esperando la respuesta. El testimonio de ellos cuenta como un testimonio únicamente, pero se necesita otro testimonio para que recalque, para que afirme lo que ellos van a decir. En boca de 2 o 3 testigos se definirá todo asunto, dice el apóstol Pablo. Pablo y Bernabé en este caso son un testimonio porque van juntos. Entonces los hermanos, los ancianos de Jerusalén, Pedro y Jacobo, ellos envían a 2 hermanos más. Entonces ya no solo el testimonio de Pablo y Bernabé, ya hay 2 hermanos más que están atestiguando lo que ellos dijeron en el concilio. Por medio de ellos la carta va a ser llevada. Y entonces dice, hombres, dice, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han llevado incluso a dar su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también dice, los cuales también de palabra, aunque tienen la carta, os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más de estas cosas necesarias. ¿Por qué dice al Espíritu Santo? Porque ellos no tomaban decisiones tampoco apresuradamente. Tenían que consultarlo y tenían que orar. Así lo hicieron antes de los viajes misioneros. Así lo hicieron cuando tuvieron que escoger a alguien para ocupar el lugar de Judas. Todo el tiempo es con oración. Entonces ellos dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que nos ha iluminado, dicen ellos, y les vamos a imponer lo siguiente, no lo que le habían dicho, sino lo que viene a continuación: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Voy a dar un paréntesis aquí. Absténgase, dice, de lo sacrificado a ídolos. Y eso es algo, fíjese, estamos hablando del pueblo gentil. Y nosotros somos ese pueblo gentil. Porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Judío es todo aquel que nació, que es de sangre, viene de Abraham y que ha guardado las leyes
y nace allá, ese es un judío. Nosotros somos gentiles. El resto del mundo es gentil, todos, no importa dónde haya nacido, en África, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa. Bueno, Europa es sería parte de esto, pero no es judío. Dicen entonces, nos ha parecido a nosotros que os abstengáis de los sacrificados ídolos. Ahora, ¿qué cosa es idolatría? ¿Qué cosa es sacrificado a ídolos? Por ejemplo, cuando alguien dice, vamos a vender tamales por causa o a salud de la Candelaria, por ejemplo. Todo aquel que participa de esos tamales o de ese baile o come de esa comida, cualquier comida que sea, está participando de los ídolos. Cuando alguien dice, hoy es el día de San Juan, por ejemplo, ahora, ese San Juan que ellos dicen que es, eso no se refiere al apóstol Pablo, al apóstol Juan, obviamente, porque no hay un registro histórico que diga, oh, Juan nació el 24 de junio. No. Está refiriendo a alguien, a una persona, que quién sabe quién fue. Dice, bueno, pues vamos en honor de eso, vamos a hacer una, como dicen, una procesión, ¿no? Y vamos a llevar al ídolo muerto de aquí para allá. Y llegando allá, pues, vamos a hacer comida, vamos a celebrar. Eso es idolatría. Y si usted va a la casa de esa persona al siguiente día o 2 días y dice, ah, mire, aquí tengo tamalitos que nos sobraron. Ahora, el apóstol Pablo dice, cuando vaya a una casa, coman y no pregunten nada. No pregunten. Porque el momento que usted sabe de dónde vino eso, no debería de comer. Porque está participando en sus malas obras. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, pero si no pregunta, puede decir que es válido, o sea, bueno, el apóstol Pablo dice que no se pregunte. Él dice no pregunte. aunque sea, De lo que os ponga enfrente, comed sin preguntar, dice él. pero si es de los ídolos, Ok, pero no sabe, ¿verdad? no. Si no sabe la persona, no está expuesto a ningún castigo, porque no sabe. Ahora, si usted sabe y a propósito va para que le den, entonces usted ya está participando de antes de salir de su casa. Es como ahora Halloween. Pues si Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, hoy en día con esas cosas que hacen, ustedes saben en honor de qué se está celebrando eso. Entonces todavía usted agarra y manda a sus hijos o pone dulces en la puerta para que los hijos de los vecinos vengan y agarren. Es participar. Y son leyes o son mandamientos primordiales que se le ha dado al pueblo gentil que no participe. Y esas son cuestiones que muchas veces nosotros hacemos. Ahora, es algo que voy a decir también y que muchas veces no lo analizamos y no lo vemos de esa manera. Pero decimos, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, por ejemplo. Pero nosotros no sabemos que Jesús nació el 25 de diciembre, 24 de diciembre. Ahora, ¿por qué participamos en eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué participamos en eso? ¿Por ignorantes? ¿O participamos porque es tradición? ¿O participamos o porque queremos? Porque realmente hay mucha historia y mucha información acerca de lo que realmente se celebra el día 25 de diciembre. Pero a veces nosotros no buscamos la información, no queremos saber, porque no queremos que confronte, que choque con lo que nosotros queremos. Muchas veces hay cuestiones que hay que pensar. Por ejemplo, participamos en actividades que tienen un trasfondo quiere decir que tienen un origen pagano. Ok, nosotros no debemos participar en eso. La pregunta aquí es, ¿participaban estos creyentes del primer siglo en las actividades? No. ¿Por qué? Porque las actividades no existían. Entonces aquí está la otra pregunta. Si no existían en aquel tiempo, ¿por qué nosotros ahora las adoptamos como que fuesen de nosotros? Como que fuese algo, es que no es malo, es que no es tan malo. Siempre pensamos eso, es que no es tan malo. Pero te olvidas, como dijo el apóstol Pablo, que un poquito de levadura que estás metiendo ahí a tu artesa de amasar va a leudar toda tu masa. O sea, participamos con conocimiento sabiendo que es un poquito y así lo dejamos pasar. No debe de ser así. Ahora, yo entiendo que muchas veces no estudiamos la palabra a profundidad y por lo tanto entonces somos ignorantes de esa parte. Pero una vez que escuchamos la palabra de Dios ya no podemos seguir siendo ignorantes.
porque ahora tenemos conocimiento de la verdad. Los apóstoles le dicen, les vamos a decir que se aparten de todo lo que tenga que ver con idolatría. Todo lo que tenga que ver con mande. Entonces ya nosotros conociendo no podemos celebrar Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, días del pastor, ¿qué más? Día de la madre, Día del padre, 14 de febrero, todo eso, o sea, no tenemos que participar en nada. Ok, por ejemplo, hay que hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando celebramos, bueno, mi esposa dijo Día del Pastor. Bueno, ¿quién es el pastor? El pastor es aquella persona que cuida el rebaño, aquella persona que alimenta el rebaño, aquella persona que va a levantar a la que está perniquebrada, como dice la palabra del Señor, aquel que se preocupa por las almas. Ok, le vamos a celebrar un día, porque en ese día vamos a venir los hermanos, nos vamos a regocijar, vamos a comer y vamos a dar gracias a Dios. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Estamos celebrando el Día del Pastor porque queremos idolatrarlo a Él, porque queremos ponerlo en alto encima de nosotros? ¿Cuál es la intención? De celebrar un día. Por ejemplo... Pero la mayoría lo hace para ok. que Él se exalte, para que Él... Ok, eso no se debería hacer. Eso no se debería hacer. Ahora, si decimos, vamos a hacer un servicio para dar gracias a Dios por el pastor que tenemos, ahí sí. eso es diferente. Eso es diferente. Pero no venga ese día y decir, pastor, le damos gracias porque usted aquí y allá y usted ha hecho por nosotros y vela por nosotros y es un ángel. No, eso es idolatría. Eso es idolatría. Si van a hacer una conmemoración, una celebración, en honor de una persona que ha trabajado y ha servido, como dice el apóstol en sus cartas, ténganlos por dignos de doble honor a los que enseñan en la palabra de Dios, bien, pero no idolatrando. No venga y le lave los pies, no venga y le dé premios y le ponga una fotografía ahí y diga este es el hombre. No, nada de eso. Porque cuando celebramos el día de nuestras madres, no hacemos nada de eso. No lo ponemos en un pedestal y decimos a mi mamá y le pongo una veladora o lo pongo en alto y le idolatro. No, nada, nosotros no hacemos nada de eso. Los verdaderos cristianos no hacen eso. Ahora, hay una diferencia entre hacer un servicio de acción de gracias por una acción que se está llevando a cabo y la diferencia enorme está en usted celebrar algo porque es en honor de un ídolo o en honor de una fiesta pagana, mundana. Es una diferencia. Entonces, las cuestiones de las idolatrías, bueno, para empezar, en el primer siglo ellos no celebraban cumpleaños, ni día del pastor, ni día de la nación, no celebraban nada. Ahora, si queremos realmente nosotros celebrar algo, Dios dice en su palabra y estableció y dijo, estas van a ser mis fiestas que ustedes van a celebrar. ¿Cuáles fiestas? Él dijo, lo van a celebrar la Pascua, van a celebrar las primicias, van a celebrar la fiesta de tabernáculos, van a celebrar, él mencionó las 7 fiestas que hay que celebrar. Esos son dichas por Dios. Y él dijo, mis fiestas, mis muedim, mis tiempos, lo van a celebrar ustedes. Cuando él les dijo, este os será principio de los días, él no les dijo, hagan una celebración en este día, no, él no les dijo eso. Cuando ellos salen de Egipto le dice, este os será el 14 del mes de Nisan o de Aviv, es el primer día del año para ustedes, pero él en ningún momento dijo, me van a celebrar fiesta en este día. Hay fiestas específicamente que se van a celebrar en su tiempo. Nada tiene que ver con cumpleaños, nada de eso. Si queremos realmente que el mundo no nos catalogue como idólatras, deberíamos dejar de celebrar también eso. Deberíamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos dejar de hacerlo? Porque al hacer eso, quizás mucha gente va a decir, mira, no celebra la Candelaria, ni la Guadalupe, ni no sé qué, pero viene y le idolatra al pastor, le idolatra a la mamá, al papá. Y nosotros decimos, pero nosotros no estamos haciendo nada de eso, pero muchos templos sí lo hacen. Entonces nos pasan a creer a los que no somos partícipes de eso. Ahora, no es pecado, yo considero que no es pecado que usted quiera celebrar un día en honor a su mamá, a su papá, que son seres
que están puestos por encima de nosotros y que siempre van a ser personas que, aunque ya no estén con nosotros, los vamos a recordar y vamos a mantenerlo en nuestro corazón como aquellas personas que nos dieron la vida. Gracias a Dios por ellos, fueron el canal, la fuente que Dios utilizó para darnos vida, pero no lo vamos a idolatrar, en ningún momento lo vamos a idolatrar, no debemos. Éxodo 20 dice: no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas para adorarlas, ni venerarlas, dice. Y también dice: no lo vas a poner en lugar mío, nada de eso. Ahora, lo que la palabra de Dios les dice a ellos primeramente es: aléjense de eso. Vean, lo de la circuncisión es algo que viene a pasar a segundo término, porque entonces los apóstoles del concilio hacen entonces las reglas de lo que va a ser la regla por lo cual la iglesia gentil en este caso se va a guiar. ¿Qué sabe la iglesia gentil de las leyes de Moisés? Nada. ¿Por qué le quieren poner ellos, dice el apóstol Jacobo, una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Acuérdense, ellos quieren imponer una ley, pero la ley no solamente la circuncisión. Si no se circuncidan y guardan la ley, no pueden ser salvos. Y ahí es donde está el problema grande. ¿En qué ponemos nuestro fundamento o nuestra razón para nosotros ser salvos? Mucha gente hoy en día dice, voy a dar esta como término, voy a dar esto. Mucha gente hoy en día dice: si no te bautizas, tú no eres salvo. Hey, está haciendo lo mismo que estaban haciendo algunos de los fariseos y algunos en Judea, porque estás condicionando la salvación, estás poniendo un puente para ir a la salvación. Bautismo: si no te bautizas, tú no eres salvo. Eso es falso. Hay mucha gente, hay miles, millones de personas que se bautizan y vuelven al mundo, vuelven como el perro otra vez al vómito. Entonces, ¿para qué es el bautismo? El bautismo no es un requisito para ser salvo. El bautismo se hace porque es un producto de la fe que nosotros hemos tenido en Jesús y es un testimonio vivo a toda la gente que nos está viendo. Yo me bautizo y doy testimonio vivo de que hoy yo acepto que soy parte de este grupo de seguidores de Jesús, y mi bautismo es como mi celebración, como mi entrada, pero yo soy salvo. Por el hecho de que te bautices no quiere decir que ya eres salvo. Hay mucha gente hoy en día que está bautizando a los niñitos que no tienen ni conocimiento de lo que es la salvación y lo están metiendo al agua. Muchos otros bautizando a jóvenes que ni siquiera han conocido al Señor Jesús, ni siquiera saben quién es. Yo no puedo bautizar a alguien que no conoce al Señor Jesús, porque no se trata solamente de conocer, se trata de dar testimonio de que conoce la verdad. Si no me da testimonio de que conoce la verdad, ¿por qué lo voy a meter al agua y lo voy a bautizar? Eso es un error. Eso es tanto como bautizar a un niño recién nacido, porque no sabe. Y mucha gente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si no te bautizas, el Señor se va a venir y te va a dejar. No se trata de eso. El bautismo no es un requisito para ser salvo. Incorrecto. Hay gente que dice: es que me voy a morir. Bueno, ni modo, si te vas a morir, pues si hay que echarte agua, pues ya, porque ya ni modo, ya no hay otra. Pero mucha gente se bautiza y dice: ya soy salvo, ya, y como ya soy salvo, vamos a hacer lo que yo quiera. Porque si no has cambiado tu vida anteriormente, el bautismo no es una señal que vas a cambiar tu vida después de que salgas del agua. No es mágico. Eso no se trata de magia ni de cosas que uno no entiende. Hay otra gente que dice: ok, si no diezmas, tú no puedes ser salvo tampoco, condicionando la salvación también al diezmo. ¿Por qué? Porque dice: los ladrones no entran. Y si tú estás robando, mira, no vas para el cielo, no vas para allá, vas para el otro lado. Condiciona la salvación al diezmo. ¿Qué más? Si tú no eres miembro de una congregación con una certificación y de una credencial, hey, tú no eres salvo. No puedes participar. Bueno, si la mesa del Señor está puesta para los hijos, entonces ¿por qué me requieres membresía para yo participar en la mesa del Señor si yo soy hijo ya? Pero luego dicen: sí, ok, no puedes participar, pero cuando se trata de dar diezmo y ofrenda, ahí sí quieren que diezme, pero oye. Exacto, todo se hace porque hay una agenda detrás de eso. Eso se llama corrupción, y corrupción de primer grado realmente. ¿Por qué? Porque
todo se redunda a que todo es la agenda de la persona que está enfrente. La persona que está enfrente dice, yo quiero que se haga así. La persona que está enfrente está actuando como estos fariseos dicen, no. Si no guardas la ley y no te circuncidas, tú no eres salvo. Pues hoy en día el fariseo dice también, si no diezmas, o si no ofrendas, o si no eres bautizado, pues mira, yo controlo aquí, o sea, yo tengo la franquicia. Franquicia es los derechos de propiedad. Nadie tiene derecho a propiedad de nada. Nadie. El Señor Jesús dijo, esto es lo que ustedes van a hacer y guárdenmelo aquí para adelante. Él se fue. Los apóstoles quedaron. Ellos dijeron, no. Ustedes van a tener que hacer esto. Esto es lo que le pedimos explícitamente. Explícitamente. Que tienen que guardar. ¿Qué tiene que ver la circuncisión aquí? Nada. Nada. La semana que viene vamos a tratar un pequeño estudio que sea para no perder el hilo, o tal vez el miércoles podamos seguir con esta otra parte. Entonces, porque es importante no perder el hilo de lo que estamos enseñando. Entonces lo que se quiso decir que ya no fueron circuncidados. Pero tenían que, o sea, que no iban a ser circuncidados, pero tenían que guardar esas leyes a los gentiles. Exacto. Que es básicamente para nosotros también, en el tiempo de ahora, donde me estoy refiriendo, no nada más en el tiempo de que ya pasó. Exacto. Bueno, eso es lo que se deslinda o se deslinda de aquí, de la enseñanza del primer concilio. Cualquier cosa que vayamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en el principio, en el fundamento. ¿De dónde salieron los gentiles? Pues nosotros somos gentiles. Ahora, como vuelvo y dije, si nosotros queremos ser enfáticos en guardar algunas fiestas, tradiciones y lo queremos hacer bíblicamente, pues vamos a ir a lo que está establecido por Dios. Eso es lo que debemos de hacer realmente. Si nos gustan las fiestas y nos gusta, bueno, vamos a guardar lo que Dios dijo que guardáramos, para ser honestos realmente. De otra manera nos estamos engañando a nosotros, ¿verdad? ¿Será que podamos hacer las fiestas que dice ahí? No se puede, ¿verdad? Bueno, algunas se pueden, no todas, pero algunas sí se pueden. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la Pascua se puede hacer. Ahora, para hacer la Pascua tenemos que conocer todo también. Conocerlo. Ahora, acuérdense que todo eso esos son privilegios. Son tiempos de refrigerio, si se puede entender. Tiempos de armonía, de familia, exactamente, de convivir con el pueblo. Más que todo de eso se trata. Hay fiestas que hoy en día no se pueden guardar, pero hay fiestas que sí se pueden guardar. Y ahora, no hay relato bíblico o que esté en la Biblia explícitamente que diga que los gentiles después hicieron esas fiestas, guardaron. No hay. Pero si nosotros queremos guardar algo, guardemos lo que Dios dijo que ellos guardaran. Porque acuérdense, de los dos pueblos se hace uno. Entonces ahora, no se hacen esas fiestas como ley. No se hacen como ley. Se hacen, y tampoco se hacen como hay mucha gente, por obediencia. Porque si decimos que es por obediencia, entonces si no lo hago, yo soy desobediente. Entonces, claramente, el Concilio de Jerusalén, los apóstoles, están diciendo qué es lo que se debe de guardar. Y no hay una condicional, porque mucha gente dice, bueno, aquí le dijeron que no lo guardaron, pero más adelante lo van a guardar. Bueno, ¿dónde está escrito? ¿Por qué ellos no pusieron condiciones? No dijeron, mientras ustedes aprenden la ley. No hay un mientras, no hay una condición. Dice, esto es lo que nosotros le decimos que guarden. Jacobo, Pedro, los ancianos dijeron, esto es lo que queremos que ustedes guarden. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Por eso, su enojo o el coraje de Pablo en Filipenses, porque realmente la expresión que el apóstol Pablo utiliza ahí cuando dice ojalá se mutilasen, usted sabe lo que están diciendo el apóstol Pablo ahí. Él dice ojalá que ellos se lo cortaran, que ellos se quitaran eso, porque esa es la expresión que él utiliza. Entonces el apóstol Pablo está defendiendo realmente esta postura, ¿ok? No la ley, no la circuncisión, sino que la salvación es por fe en Jesucristo. Ahora hay cosas que se tienen que guardar, porque la fe, como dice el apóstol Santiago,
Tú no puedes decir, aquí está mi fe y dónde están mis obras. No, Él dice, tú tienes con tus obras que mostrar que tienes fe. Porque la fe no es algo como mágico. ¿Ya creí en Jesús? Oh, ya lo creí, ya está en mi corazón, ya lo creí. Bueno, pero vas a seguir viviendo aquí en adelante. No, sí, bueno, entonces ¿cómo vas a vivir? Tienes que vivir guardando, dando testimonio de que tú tienes fe. Vas a tener amor por tu semejante. ¿Okay? Vas a cumplir primeramente con lo que te dijeron que cumplieses. No puedes decir yo tengo fe y no voy a hacer nada de esto. Porque esto, aunque la gente no lo quiera ver, son obras. Cuando tú vas al mercado a comprar la carne y sabes que esa carne ha sido ahogada del mal, hey, al tú no comprarla y al tú no comerla, es una obra que tú estás haciendo. No me digas que no hay obras. La vida del cristiano está llena de obras. Si tu hermano viene contigo y dice, tiene necesidad, y tú le dices, ve y caliéntate, y no le das nada para sustento, dice, tú no te enseñas que tienes obras. El dar a tu prójimo, el ayudar al necesitado es una obra. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hacemos los hermanos que tenemos hacia nuestro corazón y compartimos el amor de Dios. Eso es una obra. Las obras son el resultado de la fe. ¿Okay? No son el medio por el cual tenemos fe, sino que son el resultado de la fe. Bien, vamos a terminar. Uno más. ¿Y la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena realmente... Porque eso lo dejó Dios. Sí. Para recordar el memoria de Él, ¿no? Bueno, pues fíjate que la Santa Cena, lo que Jesús celebró en la Santa Cena es la Pascua. Es la Pascua. Lo que ellos estaban celebrando ese día, es la Pascua. Y en la Pascua es lo que se conoce hoy día como la Santa Cena. Ahora, los gentiles en 1 Corintios, como no conocían nada de eso, estaban haciendo un relajo y un alboroto. Y venían y se emborrachaban y se hartaban de comida. Entonces el apóstol Pablo dice, si alguien tiene hambre, coma en su casa, y cuando venga a comer la cena del Señor, no venga con glotonerías. Y tampoco se venga aquí a emborrachar y se venga, no, porque para eso no es la Santa Cena. Ahora, claro que la iglesia de Corintio, la iglesia de Efesios, los Gálatas, estaban comenzando. Entonces hay muchas cosas que realmente no están escritas. Hay muchas cosas que no están escritas tal cual al pie de la letra. ¿Okay? Pero vuelvo nuevamente, si queremos saber dónde está el original, hay que ir a lo que la Biblia dice. Hay que ir a donde Dios estableció las leyes, o donde estableció Dios los lineamientos para su pueblo. Dios dijo, ustedes van a ser mi pueblo, van a ser un reino de sacerdotes y reyes, y van a guardar esto. Ok, si no está escrito cómo debe de ser la vida de la iglesia en Hechos, en Corintios, en Filipenses, si no está escrito tal cual, bueno, pues vamos a ir a lo más parecido al original, porque es la manera de hacer. Eso es lo que cualquier persona sabia haría. No empezaría a vivir su vida de acuerdo, como no está escrito, pues lo voy a hacer de otra manera. No, es un error. Si no está escrito de otra manera es porque Dios ya lo dijo, ya lo estipuló anteriormente. Acordémonos que de ambos pueblos se hizo uno. ¿Ok? Ahora, vuelvo y digo, no se hacen las cosas para salvación. De eso vamos a hablar también. Creo que el miércoles voy a tomar esta clase nuevamente para ello. Bueno, vamos a ver en esta mañana, gracias a Dios, y esperar que el Señor traiga edificación a nuestra vida y que hayamos aprendido el consejo de su palabra. Y oremos también por los hermanos que no pudieron estar con nosotros, y oremos por los que están en línea y los que van a ver el video en un futuro. La familia Ramírez, las mamás que perdieron. La familia de estos niños que fallecieron en el río, orar también por ellos, y también ayudarles económicamente en lo que podamos hacer también, porque al final de cuentas, aunque no sean gente que no conocían, si no conocían al Señor, pues igual son nuestros semejantes, tenemos que ayudarles, como dice la palabra del Señor. Vamos a orar entonces en esta tarde. Señor amado, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos han regalado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos ha sido en este día expuesta, Señor, a través de mí. Te damos gracias porque tú nos das a nosotros ese conocimiento de tu palabra para poder enseñar, Señor, y te damos gracias. Te rogamos, Padre, te pedimos, pues, Señor amado, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad en cada momento, que nos ayudes a ser fiel, Señor, y a permanecer en tu palabra. Te rogamos, Señor, también te pedimos en este día, Señor,
parte, Señor amado, de esa dádiva, Señor, para esos familiares, Señor. Te rogamos, Padre, que pedimos en este día que guardes las familias, Señor, tanto las familias de James, Señor, del hermano Biden, con su esposa, Señor, que nos sigas guardando, ayudándole, Señor, en esta situación que tiene también, Padre, con James, Señor, que no, Señor amado, nos ponemos. Te rogamos también por la vida de Samuel, Señor, Señor, que se encuentra, Padre, en esa etapa de su vida desgastante, Señor, nos sumamos también, ponemos a él, a su esposa, a su hija, Señor, de los familiares, Señor, que están ahí atentos, Señor, con situación, Padre, tus hermanos también, Señor amado, los ponemos. Guarda a mis hermanos, Señor, los que nos vienen con nosotros en este día, mi hermano, Señor, te rogamos, Padre, que tú seas, Señor, en la vida de él, Padre, para que pueda sentirse mejor, Señor, para que le des alivio, Señor, en ese dolor, en esa situación por la que está pasando por su cuerpo en estos momentos, Señor. Guarda los matrimonios, Señor, las familias, Señor, te rogamos, Padre, por este país, nuestro Padre, que está a punto de entrar, Señor, estas elecciones también, Señor. Que la gente, Señor amado, pueda, nuestro Padre, hacer uso de la razón, Señor, en cuanto a todas las cosas, en tu vocación, Señor. Que Padre bendito, tú, últimamente, Señor, de su gobierno, Señor, que traiga, Señor, tranquilidad, paz, como dice tu palabra, para que podamos vivir bien y reposadamente los gobiernos que tú has puesto por nosotros, Señor. En tus manos, Señor amado, nos ponemos, Señor. Guarda tu pueblo, Señor, guarda tus hijos, Señor, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Fernando también, que va de viaje, Señor, ahora esta semana que viene, Señor, que tú me lleves muy bien, que sea, Padre, de edificación allá donde él va a llevar tu palabra también, Señor. Guárdanos en este día, Señor, guárdanos en esta semana, Padre, en tu mano ponemos nuestro viaje, Señor, tenemos de tranquilidades, Señor, todo, Padre, lo que vayamos a hacer, Señor, en tus manos, de amor, Padre, nos ponemos. Guarda a mi familia, Señor, permite que podamos dar testimonio de tu palabra cada día más, Señor, y seguir haciendo tu voluntad en esta tierra, Señor. En tus manos, Señor amado, nos ponemos, Señor, ponemos nuestros hijos, Señor, nuestros padres, Señor, nuestros hermanos, Señor, todo, Padre bendito, en tus manos estamos, Señor. En el nombre de Cristo te damos en esta tarde, gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Terminamos el estudio. Nos vemos la siguiente transmisión, si el Señor así nos permita. Amén, hermano.